Unimed Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast, hoy en miércoles de Ruta Sostenible. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. En este caso tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de un proyecto interesante llamado Ecoprácticas, que a su vez tiene su programa en el canal de Globovisión. Entonces, por favor, démosle un aplauso al profesor Fernando Jáuregui. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Gracias, Fritz. Un aplauso. Muchas gracias por este espacio para Ecoprácticas y para el ambiente. Mi apellido, que es muy difícil, es Jáuregui. Jáuregui, ok, perfecto. Que de origen vasco, traducido al castellano, es Palacios. Ah, imagínate. Sí. Jáuregui. Jáuregui. Aquí hay un distrito Jáuregui y un liceo militar Jáuregui, allí por La Grita. Ah, buenísimo, ¿no? Bueno, profesor Jáuregui, bueno, es un placer tenerlo aquí. Fernando Jáuregui, bienvenido a Unimed Podcast y bueno, esperemos que disfrute de este momento. Bueno, fíjese, yo tengo por acá que primero quiero conocerte, antes de comenzar aquí, porque tengo acá que eres periodista, tengo también que eres productor y licenciado en Desarrollo Humano en Pacific Oaks College, en California. Interesante. Pero cuéntame de ti, ¿quién es Fernando? Bueno, mira, Fernando es una persona de la tercera edad, ¿verdad? Que buena parte de su vida la ha utilizado en trabajar por el bien común. Eso, por ejemplo, a través de la educación de diferentes maneras. Yo, como tú comentaste, estoy graduado en Desarrollo Humano, también en Psicología Social, y he hecho otra serie de estudios, y siempre he estado enfocado como al bien común y al servicio. El periodismo para esto ha sido una herramienta importante. Yo por más de 30 años me he ganado la vida justamente en prensa internacional. Okay. Yo le he dado servicio a las principales estaciones, cadenas y agencias de noticias de televisión, sobre todo televisión del mundo. Bueno, la gente conoce el trabajo mío, que en Venezuela más se conoce, justamente son las tomas de las tanquetas en Miraflores el 4 de febrero. Wow. Ese es parte del trabajo que yo desarrollé a lo largo de estos 30 años. Y los últimos años, yo siempre he tenido como una inclinación hacia la naturaleza. Los últimos años he conseguido amalgamar mi experiencia en prensa internacional de televisión con esa inclinación al ambiente que viene desde los años 70, ya te comentaré un poquito, para entonces poner al servicio de la educación y la divulgación de la conservación del ambiente. Importante. Que lo estamos haciendo a través de una fundación que se llama Ecoprácticas, que entre sus herramientas de trabajo tiene radio, televisión y redes. En televisión cumplimos como Ecoprácticas 15 años al aire, aunque como productor nacional independiente yo voy a cumplir este año 26 en Globovisión. Wow. Soy el productor más viejo y más antiguo de los productores nacionales. Wow, qué chévere. Y no, el que más experiencia, porque eso también tiene que tener mucha experiencia en cuanto a, bueno, me dijo que es independiente, eso también sí trae mucho más experiencia porque, bueno, cuentas con tus propios recursos y eso es interesante. Justamente. Entonces, ¿qué hice yo? En un momento dado, preocupado por la problemática ambiental, tengo las herramientas que son el equipo, ¿verdad? Cámaras, edición, todo eso. Tengo el conocimiento de cómo manejarlo porque yo hago cámara, edito, hago producción, hago de todo un poco, lo cual me da una gran independencia. Y pues entonces con los estudios de desarrollo humano, psicología social, aplicado eso a la educación ambiental. Entonces, bueno, el problema del ambiente en este momento es quizás de una gravedad que la mayoría de nosotros ni siquiera tiene conciencia, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos educando, concientizamos a la gente a través de nuestros contenidos, como decía Paulo Freire, porque una cosa es tener otra información y otra es estar consciente de, ¿verdad?
Porque hay mucha gente educada con varios niveles de universidad, pero que no tienen la conciencia de lo que significa el ambiente para su calidad de vida. Sí, de hecho, Paulo Freire mencionaba mucho lo que eran las practicaciones. Entonces creo que eso también es hacer consciente, hacer nuestras rutinas, qué es lo que hacemos día a día, porque eso es parte también de nuestra responsabilidad como seres humanos únicos y irrepetibles. Entonces, bueno, ya que tú, exactamente, las practicaciones, por algo nos llamamos ecoprácticas. Imagínate, mira, ahí está todo, ahí está muchacho, ahí ya descifré el código. Entonces justamente nosotros, uno de los lemas nuestros es, para defender el ambiente, usted no tiene que irse al Amazonas, allí donde vive puede hacer cosas muy sencillas. Entonces damos varios ejemplos de cosas que, como tú mencionabas, Fritz, en la vida diaria se pueden hacer, que es parte de una rutina de vida. No, imagínate. No, y esas rutinas, me imagino que tienen que tener, como lo había mencionado, responsabilidad. Uh-huh. Y esas rutinas, ¿qué agenda o qué, digamos, qué técnicas, estrategias le enseñan a aquellos estudiantes, bueno, en este caso estudiantes para la UNIMED que nos están escuchando también, qué son esas prácticas que nosotros debemos realizar al momento de, bueno, vamos a hacer algo por nuestro planeta, vamos a hacer algo por nuestro ecosistema? ¿Qué prácticas enseña o nos indica a nosotros realizar? Bueno, fíjate, nosotros utilizamos mucho el formato corto, de hasta 1 minuto. El programa nuestro tiene 3 bloques de unos 7 minutos. Los primeros 3-4 minutos son un reportaje de alguien que está relacionado a la protección del ambiente. Okay. Ya ves que el formato del reportaje no llega a los 4 minutos y después terminamos ese bloque con micros donde le pedimos a la gente que se incorpore a la práctica del cuidado ambiental. Entonces hay muchas áreas, o sea, el ambiente es muy complejo. Nosotros empezamos con la conciencia, por ejemplo, de las 3R, que es reducir el consumo, ¿verdad? Reusar y reciclar. Y esto va incluyendo la moda. Claro. O sea, la gente no se imagina la gran contaminación que genera la moda de varias maneras. Primero con la fabricación. Por ejemplo, para hacer un blue jean se necesitan cerca de 1000 litros de agua desde que se siembra hasta que sale a la tienda. Hay uso de muchos químicos, especialmente con los colorantes, que después se vierten a los ríos de una manera incontrolada y sin procesarlos previamente. O sea, fíjate que esta práctica diaria tiene que ver hasta con la moda. Entonces, ¿qué pasa? El reducir la cantidad de ropa, claro, estamos hablando de un país en crisis económica, no es como antes que la gente compraba, ay, está barato, dame 2. Claro. Estamos en otro momento histórico de la economía de Venezuela y, sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, parte de mi práctica, yo cuando tengo una camisa, la mayoría de ellas realmente me gustan, y cuando con el tiempo el cuello se desgasta, yo las llevo a que le den la vuelta al cuello. Y sigo usando esa camisa por un determinado de años más, con los pantalones. O sea, hay mucha gente que interviene la ropa y le hace algunos cambios que hace que esa falda, esa blusa, ese pantalón viejo se vean diferentes. No hace falta comprar más. Y además que cuando hace esa intervención tiene un modelo original, más nadie lo tiene. Claro, exactamente. Porque cuando tú te pones a ver, la moda en algunos casos funciona como un uniforme. Cuando es la moda de los pantalones tubitos, todo el mundo utiliza eso. Cuando es la moda de lo que sea, entonces como que todo el mundo va uniformado. Sí, eso es por época, eso marca una época dura. Igual que los joggers bueno, actualmente creo que todavía sigue con la moda de los joggers, pero siempre ha sido así, siempre han llevado... Entonces, fíjate, el ahorro de electricidad. Entonces la gente dice, cónchale, pero es que con esta crisis eléctrica, ¿quién nos pide ahorrar? Bueno, es que justamente la crisis hace más necesario ahorrar. ¿Por qué? Si yo estoy utilizando energía eléctrica con un bombillo en un cuarto que no estoy usando,
¿verdad? Estoy robándole al sistema una cantidad de energía que a alguien en el sistema eléctrico le está haciendo falta. O estoy estresando un sistema eléctrico que ya está estresado por la deficiencia, la falta de inversión, etcétera, etcétera, que en los últimos años ha tenido el sistema eléctrico. Igual pasa con el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo malgasto el agua, le estoy robando el agua a un vecino del edificio, de la cuadra, de la ciudad, del barrio. Entonces, ese es otro sistema sumamente estresado. Igual, aumento de la población, que es un elemento que hay que tomar en cuenta en la electricidad y en el agua, pero también por la falta de inversión. Entonces, claro. Y hablo de inversión, no gasto, ¿no? Porque, fíjate, lo importante, por ejemplo, en específico en el caso del agua, que la inversión en agua significa ahorro en salud. Porque menos gente, si tienes buena cantidad y calidad de agua, se va a enfermar y van a ir entonces a centros médicos a buscar asistencia médica. Entonces, fíjate cómo la economía está directamente afectada por el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros invocamos a la gente, invitamos, tratamos de enamorar a la gente en diferentes temas y damos algunas alternativas. Muchas veces nos llegan en las redes, oye, mira, que por mi casa quieren cortar un árbol, ¿qué hago? Ok, bueno, mira, hay un manual donde qué puedes hacer tú como vecino, ¿no? Ese tipo de cosas. Okay. Y bueno, nosotros somos también una fundación en pleno crecimiento, estamos aprendiendo todos los días. Hay un área que voy a mencionar brevemente, es que nosotros también le estamos llevando a la Fundación Telefónica de Venezuela 2 programas de educación digital. Okay. Uno se llama Profuturo, donde a escuelas, particularmente en zonas populares, zonas de escasos recursos, se les dota de conexión banda ancha, equipos y entrenamiento para usar esto, para los maestros, para que estos muchachos y muchachas tengan entonces acceso a algo tan importante como es la red. Después el segundo programa es aulas digitales, donde se colocan igual conexión, equipos y entrenamiento, a veces digamos en sincronía con algunas instituciones, desde alcaldías hasta, por ejemplo, las últimas 2 aulas digitales, una se montó para AVEC, la Asociación Venezolana de Educación Católica, y la otra en el Colegio Fe Alegría Jesús Obrero, okay, que es más un colegio muy particular porque ellos tienen talleres mecánicos donde los muchachos aprenden. Entonces, bueno, esta es la parte de educación digital, que además de la educación contribuimos con la digitalización, lo cual significa de alguna manera disminución de la huella de carbono en muchas áreas. De acuerdo, ¿no? Interesante lo que me plantea, porque bueno, son proyectos que nos ayudan ayudan a los muchachos también a conocer lo que tenemos hoy en día y los problemas que pueden afectar a nuestro planeta en 10 años. Podemos hablar ni siquiera 10 años, estamos hablando menos. Es más, mira, mientras tú y yo estamos sentados aquí, Fritz, y la gente que nos está viendo en el podcast, estamos sufriendo el rigor del cambio climático. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la gente dice, ya. Y les voy a dar unos ejemplos concretos en Venezuela. Porque además, fíjate, es importante, yo tengo 73 años. Lo que me queda de vida no es mayor cosa comparado con lo que ya viví, pero a ti y a quienes probablemente están viendo el podcast les queda de 50 a 60 años de vida. Imagínate. Si el ambiente no se cuida, a ustedes les espera un futuro terrible desde el punto de vista de agua, de energía, de contaminación, de alimentación. Entonces, fíjate, por ejemplo, en Venezuela uno de los ejemplos más impactantes que yo he visto es el nacimiento de la Misión Vivienda. La Misión Vivienda, que nace en el año 2011, nace a raíz de una vaguada en el diciembre del 2010 que generó más de 100.000 damnificados en un periodo de 48-72 horas. Ahí cayeron fuera de la estación, porque diciembre es plena sequía en Venezuela,
una cantidad de lluvias enormes que generaron estos cientos de miles de damnificados. Estos tuvieron que abandonar sus viviendas con lo que pudieron llevarse y fueron atendidos en el Poliedro, en una cantidad de hoteles medianos y pequeños que el gobierno tomó. Inclusive muchas oficinas ministeriales alojaron a familias que estaban damnificadas. De hecho, yo recuerdo un amigo que trabaja en un ministerio que me dijo: oye, mira, Fernando, me están pidiendo que trabaje solo 3 días a la semana porque como tenemos alojado varias familias allá, el rollo del agua y los baños, porque además son baños para gente que trabaja en oficina, no para... Pues nos pidieron eso. Entonces, ¿qué significa? Que imagínense lo que significa que en 72 horas más de 100.000 personas fueron afectadas. Y entonces el Estado tuvo que ya estaba construyendo viviendas para el sector popular, tuvo que implementar la misión vivienda. Claro. ¿Verdad? Entonces, tan impactante como está, yo no sé si se acuerdan de las tejerías. Claro, sí. No, bueno, sin ir muy lejos, lo que pasó en Vargas en el 99. Eso también fue algo súper importante históricamente. Ya eso fue hace 26 años. Sí. Quizás algunos de los que nos están viendo ni siquiera habían nacido. No, claro, yo tenía un añito apenas. Bueno, a mí como corresponsal internacional me tocó cubrir desde el 16 de diciembre hasta los primeros días de enero. Eso, de hecho, la primera cámara de video de noticias que baja a Vargas la bajé yo en moto con una reportera de Globovisión. Imagínate. Entonces bajamos en la moto y no pudimos pasar del puerto porque ya era imposible. Y eso que mi moto está hecha para todo terreno. Entonces, fíjate, las tejerías es una combinación de factores de cambio climático. Sí. Ahí se deforestó las montañas aledañas. Cuando llueve, fuera de temporada y en la cantidad que llovió, igual que en Vargas, hubo un deslave de barro. Adicional a eso, la gente, cuando ve por varios años que la quebrada está seca, empiezan a construir muy cerca o al lado de la quebrada, y cuando viene un cambio de lluvia como este, pues se lleva todo lo que esté cerca. Claro. Todas las tejerías que tantos muertos, igual que Vargas causó, y tantos damnificados, pues es producto de una combinación de factores como es ese. No, y claro, y debes conocer muy bien, porque si hay un canal, eso lo ha hecho mi papá, si hay un canal, en cualquier momento pasa un río. Allá hay un río. O sea, aunque no aparezca, allá hay un río. Y también recuerdo un episodio que nosotros hicimos en Unimed Podcast. Uno de los profesores nos había mencionado, que creo que fue el profesor José Ochoa, que había mencionado que al momento de hacer, porque él es el encargado de hacer las cloacas, de hacer todo lo que es la tubería de cloacas y todo lo que es la parte de agua servida. De agua, exacto. Entonces él había mencionado que, bueno, había al principio de esa quebrada o de ese río, había una piedra gigante. Y estaban haciendo un puente. Estaban haciendo un puente. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa piedra allá arriba? Hay que ver, hay que calcular, hay que prever qué es lo que puede ocurrir si en tal caso llegase una lluvia, llegase cualquier desastre natural, porque eso es normal que suceda en el mundo. ¿Qué sucede si esa piedra baja con ese canal y pega el puente? Yo lo voy a hacer más alto. Hay que hacerlo más alto. Hay que prever. Y creo que eso también tiene que ver mucho con las ecoprácticas, o en este caso con su programa, que ayuda a la prevención de este tipo de problemas que pueden suceder a futuro. Fíjate que, perdona que te interrumpa, tú acabas de mencionar algo muy importante. Fíjate tú, justamente hoy en día la ingeniería tiene que tomar en cuenta el cambio climático para prever lo que se llaman los excesos meteorológicos, que son esas lluvias tremendas, a veces la sequía, lluvias fuera de temporada. ¿Por qué? Porque la ingeniería requiere que esa construcción vaya justamente a estar preparada para aguantar eso. Y correcto. Fíjate tú que si había una industria que ha perdido mucho dinero por el cambio climático, es la industria de los seguros. Por la cantidad de indemnizaciones que ha tenido que dar por
construcciones que han sido destruidas o dañadas por el cambio climático. No, claro. Eso también es, bueno, eso también afecta mucho a la economía también. Claro. No, claro, los desastres naturales es lo que genera, pues. No, y además fíjate, estos damnificados es lo que se llama migrantes climáticos. Significa que poblaciones enteras tienen que mudarse por problemas climatológicos causados por el cambio climático. Entonces tú sabes lo que es que en 72 horas tú tengas que mover más de 100.000 personas. Claro. No, sí, eso es una locura. Es una migración bastante alta. Entonces, ¿qué pasa? Si no empezamos hoy, este tipo de situaciones, por solo nombrar algunas de las consecuencias del cambio climático, ustedes las van a sufrir, no digo ni siquiera vivir, las van a sufrir cada vez más. Claro. Dentro de eso están las enfermedades. No sé si quieres que toque cómo está asociado el cambio climático a las enfermedades. Claro, no, este es su podcast. Bueno, pero yo voy contigo de la mano. No, por supuesto, mira, sea libre, por favor. Bueno, mira, fíjate, el cambio climático está generando que enfermedades que no existían en ciertas zonas ahora aparezcan. Caso de la malaria. Ok. ¿Quién conocía casos de malaria en los Andes? Bueno, se están dando por una combinación de factores, porque fíjate, en la medida que se calienta el planeta con el cambio climático, ¿verdad? Especies que solo podían vivir por la temperatura a cierta altura empiezan a tener capacidad de subir a otras alturas, que es el caso de los Andes, por ejemplo. Y te voy a dar un ejemplo aquí en Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que va a trabajar a las minas, contrae la malaria, que además ese ha sido un foco que ha hecho retroceder más de 50 años en la salud pública venezolana, en la minería que hay allí al sur del Orinoco. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente va, trabaja, se contagia con malaria, va a su pueblo en los Andes, hay mosquitos por el cambio climático y empieza a transmitirse la malaria en pueblos o en ciudades. Entonces, claro. Fíjate la cadena tan compleja y tan importante que hay. Mira, hay un ejemplo que está aquí en Caracas. Bueno, hay varios. Por ejemplo, el bucare que tengo yo, el árbol al lado de mi casa, ustedes tienen aquí en la universidad cantidad de bucares, ya floreció en el mes de diciembre cuando le toca en abril. Yo no sé si las semillas que va a echar van a ser fértiles. Yo no sé si los que nos ven en el podcast conocen que en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, que está a lo largo de la autopista, allá había una vía interna cubierta por chaguaramas, esas grandes palmeras gigantescas, hermosísimas. Bueno, todas desaparecieron. Cuando vamos a ver qué pasó, bueno, resulta que hay un escarabajo que normalmente solo ataca las plantaciones de coco a nivel del mar. Cuando Caracas empieza, el Valle de Caracas se empieza a ver el aumento de temperatura, estos escarabajos tienen posibilidades de vivir en Caracas. ¿Y qué ocurre? Ese escarabajo deja sus crías dentro de los troncos de estas plantas. La planta empieza a ser invadido por estos gusanos previo a crearse definitivamente el escarabajo, y la planta se va secando y muere por dentro y se cae. Claro. Y es un ejemplo que está aquí en Caracas. Claro, y eso se veía en otros países que nada que ver. O sea, eso estamos hablando de, supongo yo, que es en África, esos países más alejados, que es más caluroso, que tiene otro clima. Claro, tiene otro clima muy diferente. En este caso, un insecto típico de Venezuela, de esta región por lo menos, que solo estaba a nivel del mar por la temperatura, hoy en día lo tenemos a casi 1000 metros de altura, que es la altura aproximada que tiene el Valle de Caracas. ¿Por qué? Porque se calentó el valle por la deforestación, por el cambio climático. Sí, claro, evidentemente. Eso genera un impacto negativo. Sí. Bueno, yo creo que todo impacto puede tener su lado positivo o negativo. Obviamente, mayormente en este caso es negativo, ¿no? Ahora bien, ¿qué investigaciones, qué otros impactos aparte de ha podido visualizar
y bueno, dándolo a entender en su programa, pues en este caso en la parte de, mira, alguna investigación que haya tenido reciente donde, mira, tenemos este caso como el que me mencionó del escarabajo. ¿Qué otro caso interesa? Bueno, fíjate, este es unos resultados de una investigación de Naciones Unidas que además yo le comento a la gente, bueno, si ustedes no creen en el cambio climático, yo le invito a pensar que de acuerdo a Naciones Unidas, más de 10 millones de personas mueren anualmente como consecuencia de los gases de carbono, CO2, que son los que producen el cambio climático. Ok, no quieres creer en el cambio climático porque inclusive las grandes compañías petroleras meten dinero para desacreditar las investigaciones. Sí, sí. Entonces, pero ¿no le parece suficiente razón para que podamos disminuir la muerte de 10 millones de personas al año, sin contar los millones que quedan parcialmente discapacitados por las afecciones respiratorias que tienen que dejar de ir a trabajar, a estudiar, de producir? Eso genera además una pérdida económica enorme. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren tener aire limpio, puro, hay que reducir la cantidad de carbono, aún en contra, ¿verdad?, de estos grandes intereses petroleros que de alguna manera tienen campañas desde de medias verdades, desinformación, ese tipo de cosas. Interesante. No, de verdad que muy interesante. Estoy impactado también porque por datos que yo no conocía, ¿no? Y eso es parte también de conocer y aprender lo que estamos hablando acá. Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué aprendizaje ha obtenido, aparte de, digamos, todos estos diversos datos que nos está proporcionando, que son muy interesantes y nos prende una alerta a todo el mundo? Mira, hay que estar pendiente de esto, porque no podemos dejarlo al aire, porque estamos hablando de un futuro muy cercano, sino un futuro presente. No, ya. Un futuro ya es un presente, ya. ¿Qué aprendizajes has obtenido, no solamente como periodista, sino con todo lo que has trabajado, con todo lo que has elaborado, ¿no? ¿Qué aprendizaje ha obtenido Fernando en esta travesía? Bueno, mira, es un aprendizaje que sigue continuo, no para, porque bueno, uno siempre está buscando información, estudiando. La cuestión más básica, el resultado más básico es que si no hacemos el esfuerzo hoy, nos va a doler mañana, nos vamos a arrepentir mañana. No solo arrepentir que, cónchale, yo no fui, no, o sea, vamos a pagar con consecuencias graves a la salud, sobre todo la alimentación, la disposición al agua. La gente habla de las guerras por el petróleo. Bueno, ya en ciertas partes del planeta hay guerras por agua. Y en la medida que se está haciendo cada vez más escasa el agua potable, que creo que es apenas del 1% de toda el agua del planeta, ¿verdad? Claro. Pues, y además se va a convertir casi que aunque es un elemento vital para el agua, como todo el mundo cacarea, pero se puede convertir casi, por lo menos el agua de buena calidad, en un artículo de lujo. Sí. Sí, de hecho he visto videos, ¿no?, de youtubers y dicen, no, que en un futuro el agua, ¿qué pasará en un futuro sin agua? Muchas películas, no sé si ha visto la película de Mel Gibson, Mad Max. Sí, como que esas películas de esos apocalipsis, como esos mundos apocalípticos donde falta algún recurso natural importante, en este caso el agua, y vemos como la gente, claro, es como se puede ver, ¿no? Es una película al fin y al cabo, pero te hace pensar un poco, y de hecho es la película que se me ha estado en la cabeza. Cónchale, un mundo como Mad Max es posible, obviando algunas cosas, que si los vehículos, mira, los típicos monstruos ya, con su... Ya está pasando en el Medio Oriente, ya está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando en América Latina. Los más recientes son los incendios premeditados que se está haciendo en Argentina y en Chile, que además van a agotar fuentes de agua, las van a contaminar. O sea, eso es ya un escenario que estamos sufriendo, ni siquiera viendo, sufriendo. Imagínate. No, de verdad que
que estoy impactado, ¿no? Obviamente, que con toda ahora, esta información. El aprendizaje es que cada vez uno se da cuenta que más concatenado están todos los elementos del ambiente, y lo complejo que es, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje continuo. No, claro, y como todo es un aprendizaje, todo el mundo aprende algo nuevo todos los días. Sí. Bueno, en mi caso, he aprendido que, bueno, hay estos casos sobre todo lo del escarabajo, eso me encantó. Eso me encantó, no por el hecho de lo que pasa, sino por lo interesante que es y porque, bueno, me puso en alerta, ¿no? Como que, wow, mira, este pequeño incidente, ¿cómo puede estar ligado a algo macro, ¿no? Bueno, aplica lo de las palmeras chaguaramo, el escarabajo, a nivel mundial con la agricultura. Sí, donde claro. Insectos que no estaban en ciertas zonas, ¿verdad? Están, inclusive tenemos hoy en día insectos que al haberse utilizado tantos años los agroquímicos son inmunes a ellos. Y una de las nuevas tendencias que hay, ¿verdad?, es la agricultura sustentable y la ganadería sustentable como una alternativa a la tradicional que usa los agroquímicos, que muchas veces los insectos terminan siendo resistentes a ellos, pero es que además nosotros nos comemos los agroquímicos. Claro. Y eso deteriora nuestra salud. Evidentemente. Y yo también, esto me hace acordar también un caso que leí, ¿no? Antes de pasar a la dinámica, antes de pasar a esto. Tenía dos cosas, una pregunta y lo que te iba a comentar. Yo había leído que en la época de la China de Mao Zedong, hicieron una, digamos, una caza de, no me acuerdo cuál es el nombre del ave, no sé si eran los gorriones, no me acuerdo qué ave era, pero esa ave era importante en el ecosistema para las plagas. ¿Qué pasa? Esta ave se alimentaba obviamente de las cosechas, también de los insectos y las cosechas. Entonces dijeron, bueno, vamos a deshacernos de esta ave porque se está aprovechando de nuestras cosechas. Deshicieron el ave, la extinguieron de hecho. Bueno, la cantidad de saltamontes, ¿cómo que se llama esto? Los grillos, las langostas que, bueno, no sé si han visto una langosta. La langosta es, del saltamonte es así, la langosta es una cosa así. O sea, es enorme. Además, ese animal. van por millones. Van en millones, o sea, es un enjambre enorme. Bueno, acabaron con las cosechas, acabaron con los alimentos, y eso fue una de las principales consecuencias. Bueno, la principal consecuencia fue que China tuviera la hambruna que tuvo. Entre otras razones. Entre otras razones. Fíjate tú, eso es muy acertado porque cuando tú haces un cambio en el ambiente, tienes que ser consciente de que puedes generar efectos colaterales. ¿Qué pasó? Si bien los gorriones, que mayormente se alimentan de insectos, comían una porción del cultivo, al ser ellos los depredadores naturales de los insectos no tenían control, y en ese momento en China no había posibilidades de comprar agroquímicos. ¿Me explico? Como pesticidas. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le echas pesticida a la cosecha, el consumidor la va a usar, la va a consumir. Claro. Entonces, por eso es tan delicado fíjate que, por ejemplo, cuando tú introduces una nueva especie en un ambiente, tú puedes generar un trastorno de ello. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un problema entre varias especies invasoras del pez león. El pez león es una especie invasora de Oriente. ¿Okay? Parece ser que durante uno de los huracanes, no recuerdo el nombre ahorita, que pasó por New Orleans, Florida, de varias peceras, que es un pez ornamental, se escaparon y entraron al Caribe. Al ser ellos de otro ambiente, de otro ecosistema, ellos no tienen depredadores naturales, porque además son unos peces con unas grandes espinas venenosas. Sí. Por cierto, cuya carne es muy buena, muy sabrosa. ¿Qué ocurrió? Que estos peces han invadido el Caribe y se están comiendo a los que se llaman los alevines, que son los especímenes jóvenes de los peces que son propios del Caribe. Cuando te comes a los alevines, estás acabando con la especie de la cual nosotros comemos nuestros pescados fritos. Imagínate.
Claro, y después, claro, descontrolas porque ahora quién va a depredar a ese nuevo... Exacto. Solamente el ser humano. De hecho, aquí ha habido, y en varias partes de América Latina, del Caribe, se han hecho, por ejemplo, campeonatos de pesca de pez león, como una forma de vamos a concentrarnos y vamos a sacar todos los peces león que podamos. O sea, claro. Tal es la amenaza del pez león al Caribe, entre otras, pues. No, otro dato importante que no conocía, muy agradecido por eso, ¿no? Interesante porque nos ayudan a entender lo que estábamos hablando, ¿no? De que eso también es producto del cambio climático, justamente. Sí. Y bueno, la última pregunta que tenía era, ¿qué alianzas estratégicas, qué alianzas institucionales como ONGs, digamos, sí, esas alianzas tiene para, en este caso, Ecoprácticas, su proyecto? ¿Qué otras alianzas tiene? Bueno, voy a empezar con la que más le atañe a los estudiantes de la UNIMED. Gracias a la profesora, la doctora Yesenia Afrontado, del Proyecto Ávila, con quien hemos hecho varias entrevistas y programas a lo largo de los años, pues hemos hecho una sinergia muy particular que empezó con una donación de árboles que nos hizo el Proyecto Ávila. Okay. Ecoprácticas tiene un convenio con la Hermandad Gallega de Venezuela, que por más de 30 años ha protegido un bosque de unas 40 hectáreas aquí cerca, subiendo por la carretera Mariche. Mira. Eso se llama Valle Fresco, y podríamos decir que es el lado sur del Proyecto Ávila. Ok, el lado sur. Claro, porque está del otro lado de la autopista, ¿no? Okay. Del otro lado del valle. Entonces, bueno, empezamos por allí. Posteriormente, bueno, hemos hecho varias cosas, hemos hecho reportajes sobre lo que hace la UNIMED en relación al cuidado del ambiente, y recientemente empezamos un programa con los voluntarios de la UNIMED. Okay. Que ha sido realmente exitoso porque, de acuerdo a la profesora Afrontado, bueno, los muchachos han escuchado y quieren ir. Están esperando que abramos ahora seguramente el sábado de febrero. Y entonces ellos cumplen con su requisito de voluntariado con el bosque, pero además nosotros les impartimos un taller que se llama Servicios Ambientales y Cambio Climático. Entonces aprovechamos su presencia, su trabajo, para darles el taller, sensibilizarlos, y de ahí vamos a trabajar al bosque. Entonces, bueno, sin falsas modestias, ha habido estudiantes que ya repitieron la experiencia porque les gustó. Claro, no, es porque si repiten es porque es muy bueno la... Por lo menos les gustó. Si es bueno o malo, no sé, pero no. Les gustó algo, los atrajo para volver allí, ¿no? Entonces, no, buenísimo. No. Estamos allí y, bueno, eso ha sido para nosotros excelente, porque nos da un espacio y un público más a educar, a concientizar. Además, bueno, muchos de estos estudiantes van a ser profesionales, claro, en industria privada, en los sectores públicos, y si tú logras sensibilizar, educar, concientizar a esos futuros gerentes, pues tienes ganado un valor importante allí para que se siga trabajando en cuidado del ambiente. Eso es con la UNIMED. Nosotros también tenemos convenio con lo que se llama la Dirección de Extensión de la Universidad Central de Venezuela, que ellos son los encargados de dar los cursos de extensión de la universidad. También trabajamos de cerca con el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Okay. También con algunos de los miembros del Instituto de Zoología Tropical, el ICET de la UCB, también hacemos cosas. Bueno, la mayor sinergia la tenemos hoy en día con la Hermandad Gallega de Venezuela, donde firmamos este convenio para el manejo de actividades sostenibles en el bosque. Este bosque es el tercer pulmón de Caracas después del Ávila y del Jardín Botánico.
Esa es la importancia que tiene. Wow. Entonces, por más de 30 años, después de su adquisición por parte de la Hermandad Gallega, bueno, ese bosque ha estado ahí y eso ha permitido que ahora Ecoprácticas haga todas estas actividades. Estamos haciendo un proyecto agroindustrial, estamos educando, nos traemos también a los muchachos de las escuelas aledañas, por allá hay por lo menos ya 2 escuelas. Una se llama Manos Amigas, que es una escuela católica, ¿verdad?, mixta, que han venido a los talleres y a trabajar un poco para ensuciarse las manos con la realidad. También tenemos a la Escuela de Oficio de los Salesianos de Filas de Mariche, que son muchachos que estudian por 3 meses diferentes oficios, que van desde poner uñas artificiales hasta computación. Entonces, estamos eso. Y bueno, la Hermandad Gallega, a lo largo de los 60 años de vida que tiene, ha hecho una gran contribución a la sociedad venezolana. Más allá del cuidado de estas 40 hectáreas hace más de 30 años, por ejemplo, una gran cantidad de atletas venezolanos, sobre todo en el área de natación, waterpolo y saltos ornamentales y futsal, han salido a la Hermandad Gallega, representando a Venezuela internacionalmente. Y bueno, aparte ellos tienen una escuela de kinder hasta 5º año. O sea que ellos proporcionan a un precio razonable, por decirlo de una manera, educación de calidad. Increíble. Y bueno, hicimos esa sinergia con la Hermandad Gallega, nos ido muy bien. Y bueno, estamos en un proceso de crecimiento continuo. No, y como todo, eso va eso va a crecer, eso va a seguir creciendo con el favor de Dios y por supuesto a seguir ayudando, que es lo importante, a nuestro planeta, y por supuesto enseñar a nosotros, los estudiantes, a todas las personas que estén involucradas también, y con estas alianzas, bueno, por supuesto esto va a ser, bueno, ya para mí es un proyectazo, ya es un proyectazo, es un buen proyecto, me fascina, de verdad que lo admiro. Muchísimas gracias por todo, de verdad que es admirable, es admirable. A ti por crear este espacio. Y bueno, entre las otras sinergias de gran importancia para nosotros está la sinergia con Telefónica Venezuela. Ah, amigo, ok. Que era el que yo te comentaba antes, los 2 programas de educación digital, porque además estamos abocados a lo mismo, ¿no?, al servicio público, al bien común. Estamos haciéndole, digamos, la entrada, el contacto a los estudiantes de escuelas que tienen pocos recursos. Por ejemplo, imagínate tú que un maestro de la ABEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, puede ir a la sala que ellos tienen, justamente, por cierto, en el edificio Fe Alegría, y puedan ir ahí a estudiar, a investigar, para planificar su educación con sus estudiantes. Y bueno, la otra sinergia que tenemos es con el Instituto Radiofónico de Fe Alegría. Yo aprovecho para comentarles, bueno, el IRFA, que la gente conoce a través de la Radio Fe Alegría, que es una red nacional, es posible para la gente a partir de los 15 años sacar primaria y bachillerato, pero un bachillerato además técnico. Puede salir bachiller con una especialización en computación, en administración, en fin, en una serie de especialidades, y con ellos hacemos sinergia, los promocionamos. De hecho, el programa de radio, Ecoprácticas Radio, nace en la estación del IRFA aquí en Caracas. No, increíble. No, interesantísimo, de verdad, todo lo que me está contando. Bueno, lamentándolo mucho, estimado profe, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno. Bueno, dejaré la dinámica para un futuro episodio que por supuesto lo queremos volver a tener aquí. De verdad muy agradecido por su tiempo. Ha sido un momento que, bueno, para mí ha sido bastante reflexivo, ¿no? De pensar un poco todo lo que está sucediendo, también de la actualidad en la que estamos viviendo. Y nada, para mí ha sido grato y ha sido bastante, aparte de productivo, ser, como le comenté, reflexivo, ¿no? Me deja pensando mucho y creo que no solamente a mí, creo que a muchas personas también les va a dejar pensando.
quisiera en este último tramo, quisiera que, no sé si quiere dar algún mensaje final. Para mí sería fabuloso que comparta algún mensaje final con los seguidores, con los estudiantes que nos están escuchando, sus seguidores, todo, bueno, las personas que están justamente viendo este programa. Cómo no, Fritz, con mucho gusto. Bueno, antes que todo yo quería invitarlos a que puedan ver Ecoprácticas los sábados a las 10 de la mañana, 2:30 de la tarde, y el domingo a las 4:30. En el caso del sábado en la tarde y el domingo hay un traductor de señas, o sea que si tienen algún familiar, amigo con discapacidad auditiva, ese es un programa que se hace para que ellos puedan también disfrutarlo. Estamos en Radio Rumbos, los sábados a las 9 de la mañana. Próximamente vamos a salir en Vargas en una estación, ya se los diré cuando esté concreto. Cuando tengamos ahí todo. Es posible que volvamos a salir simultáneamente en Radio Fe Alegría, estamos viendo eso. Y de lunes a viernes tenemos unos micros a las 7:10, 7:20 de la mañana dentro del programa Primera Página. Entonces, bueno, los invitamos a ver esto. Tenemos 2 sitios donde pueden obtener información que pueden, además de disfrutar, usarla con fines académicos o de crecer como ser humano y además de aprender del ambiente, que es nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ecoprácticas. Ahí están todos los contenidos de televisión, los hemos ido colgando allí para que los puedan disfrutar en su propio tiempo. También tenemos nuestra página web, que es www.ecoprácticas.org, igual con una gran cantidad de material, y nuestras redes, que son @ecoprácticas, prácticamente en todas las redes. Nos falta TikTok, creo que próximamente lo vamos a hacer. Y bueno, mi mensaje sería, si quieren tener una buena vida, si quieren vivir bien los 40, 50 años que les queda, ojalá que más, y quieren que además su familia, todos sus amigos, el país y el planeta vivan bien, empiecen a trabajar hoy por el ambiente, porque es un trabajo que los beneficia a ustedes como individuos, pero beneficia al resto de la humanidad. Entonces, como yo siempre digo al final de mis programas, que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias, Fritz, por la invitación. No, y gracias a usted por haber venido. Bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlo. Ojalá tenerlo otro episodio más. Bueno, estamos en contacto, por supuesto. Estoy a la orden. Qué bueno, qué bueno. Bueno, perdón, por último, si alguno se entusiasma con el voluntariado en Valle Fresco, hablen con la profesora Yesenia Frontón. Por favor. No, y ella es una de nuestras invitadas que más ha venido aquí en nuestro podcast, así que con mucho gusto ella, por supuesto, va a recibir ese mensaje. Ok, gracias. No, muchísimas gracias, profe, por haber venido. De verdad que ha sido muy grato. Y bueno, como le había dicho, nos deja pensando, por lo menos a mí, con una reflexión bastante importante, donde, bueno, tengamos esa práctica y no tengamos la práctica, hagamos esa práctica realidad. El hecho de hacerla, tener la disciplina y el coraje de hacerlo. Bueno, en este caso, bueno, nos despedimos también. Esto ha sido Unimed Podcast, Ruta Sostenible, miércoles. Y bueno, no se pierdan de nuestro contenido. Aparecemos también en YouTube como Unimed, en el canal Unimed Podcast. También tenemos nuestro TikTok y nuestro Instagram como @UnimedPiso-podcast. No nos olviden, por favor, síganos por allí para que puedan ver todo el contenido que ustedes deseen. Y bueno, por supuesto, no se pierdan de los próximos capítulos que vamos a estar haciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado y que pasen una excelente velada, noche, día, cuando nos estés viendo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. A ti, Fritz. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.